Hola Docs, buenas noches. Perdón por la tardanza de este tema farmacodinamia, la verdad me atoré bastante y por cosas de la clínica pues no pude avanzarle. Pero les prometo que ya esta semana avanzaré más rápido, igual irán viendo los videos y pienso que vamos a cambiar un poquito el método de hacerlo porque igual lo estuve pensando y siento que muchas veces los videos se hacen muy largos y lo que queremos es información concreta para el departamental, ¿no? Entonces mi idea es hacerlas un poquito más tipo diapositivas, pero explicando obviamente lo importante y lo que debe venir y lo que va a venir en su departamental, ¿no? O sea, con lo que ustedes se tienen que quedar. Entonces, pues continuemos con la segunda parte de farmacodinamia. La verdad, la clase pasada sí fue bastante larga, duró 2 horas y cacho. Este tema es para verlo en 4 horas, pero normalmente, pero siento que lo podemos resumir más. Entonces nosotros nos quedamos en receptores catalíticos después de ver receptores acoplados a proteínas G, canales iónicos, ya sea dependientes de voltaje o dependientes de ligando, receptores nucleares, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar con los receptores catalíticos. De esto en su departamental preguntan poco, pero tienen una práctica y pues sirve para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, ¿no? Entonces, empecemos de lleno ya con esta parte y la verdad lo haremos de la forma más rápida y concisa que se pueda, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué van a ser los receptores? Espérenme. Los receptores catalíticos. Los receptores catalíticos, como su nombre lo dice, catálisis, catalizadores, pues van a ser receptores de membrana, aquí vemos nuestra membrana plasmática, que van a tener una porción que va a funcionar como un catalizador, como una enzima, que va a ser justamente esta parte que tenemos dentro de la célula, es decir, en el espacio intracelular. Y esta parte de este receptor pues va a tener una actividad enzimática propia, que va a estar, que justamente va a ser las funciones de señalización celular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un receptor catalítico? Es un receptor membranal o transmembranal porque cruza toda la membrana, que en su parte intracelular tiene una enzima asociada o se puede asociar una enzima, porque veremos eso, que no todos estos receptores tienen en sí una actividad catalítica, sino que se les une una enzima y pues ya pueden ejercer la actividad catalítica. Entonces, pues es este receptor transmembrana que tiene en su dominio intracelular una actividad enzimática propia y que está y que justo de esta forma va a ejercer sus efectos, ¿ok? Aquí vamos a tener que estos receptores pues hay de distintos tipos. Los que nos van a importar a nosotros van a ser los receptores, los famosos receptores tirosina sinasa que ustedes ya creo vieron en Pharmalab. Entonces, aquí la característica es que podemos clasificar a estos dos receptores dependiendo si la actividad tirosina sinasa va a ser intrínseca del receptor o va a ser algo acoplado, algo que se les va a unir. En este caso, pues vamos a tener a los receptores con actividad intrínseca y a los receptores asociados a una tirosina sinasa, es decir, que una enzima con función de tirosina sinasa se les va a unir. Y aquí podemos ver más o menos la estructura, ¿no? Tenemos nuestra membrana plasmática, nuestro citoplasma, y les digo, vamos a tener una porción que va a ser, dejen acomodo bien, que todo esté correcto. Ajá, perfecto. Vamos a tener una porción que va a ser extracelular, una porción que va a ser intramembranal y una porción que va a ser intracelular. ¿Ok? Y justo aquí tenemos un efecto, ¿no? Un esquema de lo que nosotros denominaríamos un receptor tirosina sinasa. Y aquí tenemos, y ahorita veremos un poquito la cascada de señalización, que no se los van a preguntar, pero pues para conocerla. En resumen, lo que pasa es que el ligando, la molécula, el fármaco, lo que sea, cuando se une a este receptor, pues va a hacer que el receptor se dimerice. ¿A qué nos referimos que se dimerice? Pues a que se junten dos receptores del mismo tipo. Y una vez que estos receptores se dimerizan, se fosforilan. Ahorita veremos eso. Sus receptores, su parte intracitoplasmática. Y a partir de esto, una vez que esta parte del receptor está fosforilado, pues ya puede haber una respuesta celular. ¿Ok? Pero veamos un poco más a detalle este tipo de receptores. Ahorita los que veremos serán los receptores con actividad tirosina sinasa intrínseca, es decir, que ya en sí estos receptores tienen esta actividad catalítica. En su práctica de Pharmalab los dividen en 4 tipos, ¿no?
Tenemos al tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. No se los van a preguntar en el departamental, no les van a preguntar diferencias, lo único que queremos saber es cómo funciona un receptor tirosina-sinasa, ¿no? Nada más para que ustedes sepan, el receptor tipo 1 es como el receptor más común que nosotros conocemos, pues vamos a tener una región, eh, ¿cómo se dice? Extracelular que va a tener, que va a ser hidrofílica, justamente porque está en contacto con el líquido extracelular, que va a tener dominios ricos en cisteína, que es un tipo de aminoácido. Después vamos a tener nuestra parte transmembranal, que va a tener características hidrofóbicas o lipofílicas, que por eso es que está en esta parte. Y por último vamos a tener nuestra parte enzimática, o la que va a tener la actividad catalítica en sí, que va a ser la porción intracelular, ¿no? Características de este receptor tipo 1, pues es eso, nada más que siempre que tiene este tipo de... que tiene dominios ricos en cisteína. No es importante. Ejemplos de este tipo de receptores, pues tenemos al receptor o al factor de crecimiento epidermal. Este receptor, al unirse al factor de crecimiento, lo que favorece principalmente es la cicatrización y reparación de tejidos, ¿ok? Justamente vamos a ver que la mayoría de estos receptores son o se utilizan para factores de crecimiento, factores que tienden a proliferar células. Y muchas veces los cánceres pues están muy asociados, muy acoplados a este tipo de receptores, a mutaciones en este tipo de receptores. Entonces, ya lo verán un poquito más en inmuno, pero muchos de los cánceres que existen pues se deben a mutaciones en estos receptores, una sobreestimulación de los mismos. Después tenemos el tipo 2, que el tipo 2 es muy importante porque característicamente uno de estos receptores es de los que más hemos estudiado como farmacológicamente, y es el receptor de insulina. ¿Ok? El receptor de insulina pertenece al receptor, al de tipo 2. Eso, pues, acuérdense, no sé si los pregunten en departamental, jamás he visto una pregunta de eso, pero por si algún profe es manchado, pues recuerden que los receptores de insulina pues pertenecen al tipo 2 de receptores tirosina-sinasa. Igual, otro receptor que pertenece a este tipo es el receptor para el factor de crecimiento parecido a insulina. Literal, lo mismo. O sea, si ustedes ven insulina, es de receptor tipo 2. Que este receptor o este factor, el receptor para este factor de crecimiento, igual, principalmente es para proliferación celular, y síntesis de masa muscular y anabolismo celular en general, ¿ok? Entonces, sí, es lo único importante. Después, los tipo 3. Aquí ya están un poquito más curiosos o como que difieren en las características de este. Ah, bueno, se me olvidó decirles. Sí, no hablé de su estructura. Su estructura tiene 4 subunidades, que ahorita las veremos más a detalle porque analizaremos un poquito más el receptor de insulina, ¿ok? Pero solo eso, con que sepan que tiene 4 subunidades. Después, el tipo 3 tiene regiones tipo inmunoglobulina, justo como las inmunoglobulinas que veremos o que verán en inmunología. Pues sí, su parte extracelular tiene esta forma o tiene como esta estructura. Igual va a tener su dominio intramembranal y va a tener su dominio y este es su dominio extracelular y su dominio intracelular, ¿no? Característicamente de aquí, muchos de estos receptores tienen una región como extra, que igual va a funcionar como una parte catalítica. Entonces va a ser como una sinasa extra, ¿ok? Si estos, por ejemplo, tienen una sinasa nada más acoplada, pues los tipo 3 normalmente tienen 2 sinasas acopladas, ¿ok? Que ejercen la misma función. Ejemplos de estos es el receptor para el factor derivado de plaquetas. Este receptor, al estimularlo o al unirse a este factor, pues lo que favorece es lo mismo, favorece reparación celular, proliferación celular, cicatrización o también angiogénesis, puede favorecer un poquito, ¿no? Reparación celular. Por último tenemos los tipo 4, que igual van a ser muy similares a los tipo 3, con una región tipo inmunoglobulina en su parte extracelular, pero la característica es que esta región o este dominio va a ser mucho más pequeñito, ¿no? Pueden ver que este está como más largo, mientras que este pues es más cortito. Entonces, y característicamente este igual va a tener
una sinasa acoplada normalmente o una región sinasa acoplada normalmente. Ejemplos, pues tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos. Este es pues para sintetizar material extracelular. Igual funciona como un factor de crecimiento para síntesis de ácido hialurónico, de elastina, enzimas o fibras de colágeno, que es lo mismo, proliferación celular. Con que ustedes sepan que estos receptores principalmente se asocian a procesos de proliferación y de crecimiento celular, es más que suficiente, ¿ok? Entonces, ahora sí hablemos un poquito más a fondo de las proteínas tirosincinasa, porque les decía, ¿no? Que estos receptores pues tienen su parte, la parte catalítica, y justamente se les dice receptores tirosina-sinasa porque tienen acoplados en su parte intracelular una, una función de tipo tirosina-sinasa, ¿ok? Primero, diremos, hay que analizar a qué nos estamos refiriendo. Tirosina-sinasa. Primero analicemos la parte de sinasas. ¿A qué nos referimos con sinasas? Pues sinasas van a ser un tipo de enzimas que agregan fosfatos, es decir, fosforilan. ¿Ok? Fosforilan. Y que lo vimos un poquito en bioquímica. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra proteína desfosforilada, ¿no? Está completamente desnuda, por decirlo de una forma. Una vez que esta esta molécula pasa por va a pasar por un proceso en el que en el que va a actuar una sinasa, que justamente estamos hablando de sinasas, de tirosina sinasas, pues la sinasa o las enzimas que son de tipo sinasas, lo que hacen es que con un ATP van a quitarle al ATP un fosfato y se lo van a pegar a esta proteína. Entonces, esta proteína decimos que ya está fosforilada. Y lo característico, y que creo lo vimos o recordamos un poquito de bioquímica, que las proteínas fosforiladas, la mayoría de las veces que nosotros fosforilamos proteínas, activamos los efectos de esas proteínas o de esas moléculas. Y este es el caso. Y ahora, ¿por qué se les llama tirosina? Porque veremos que estas regiones de estos receptores, pues terminan con aminoácidos de tipo tirosina. Entonces, lo que hacen, o justo porque se les dice sinasas, o sea, tirosina sinasas, porque este tipo o la actividad catalítica que tienen estos receptores es agregar el grupo fosfato por medio de una fosforilación a el grupo o al aminoácido tirosina, exactamente en la región, en la región OH. Entonces sustituimos el OH por el grupo fosfato. Entonces, este grupo fosfato que va a estar como en una región de la proteína, pues justo por aquí, ¿no? Aquí está la región tirosina, se le agregó a esa tirosina el fosfato, entonces esta proteína o esta molécula pues ya puede ejercer su acción. ¿Ok? Entonces así es, o como pues, de forma general, porque les decimos tirosina sinasas, ¿no? Sinasas porque fosforilan y tirosina porque fosforilan grupos tirosina. Específicamente en la región OH, que no creo que se los pregunten. Y aquí tenemos, ¿no? La región extracelular, la región transmembranal y la región intracelular que tiene justamente la actividad de tirosina sinasa. Ok, eso es lo único importante que debemos saber de aquí. Ahora sí, viene lo bueno. Hablemos acerca, bueno, esto ya no nos importa. Aquí tenemos a nuestro receptor tirosina sinasa. Empecemos a hablar un poquito de la vía de señalización para que ustedes la conozcan. Lo que ustedes tienen que saber primordialmente es que estos receptores se encuentran normalmente, cuando están en su forma inactiva, en forma de monómeros. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que están solitos en la membrana. Entonces, normalmente cuando nosotros los encontramos en su forma, decimos monomérica, decimos que están en su forma inactiva. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se activen? Dirán ustedes, ¿no? Primeramente lo que tiene que suceder es que el ligando se una al receptor. Una vez que el ligando se une al receptor, pues se une, ¿no? Lo que pasa es que existe una activación del receptor y lo que pasa es que estos dos se van a dimerizar, se activan y tienden a unirse en parejas. ¿Ok? Se unen en parejas
Y una vez que se unen en parejas, como que ya las tenemos aquí, con los ligandos previamente ya unidos, lo siguiente que pasa es que las regiones tirosina-sinasa, lo voy a poner así, se activan. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué hacen las sinasas? Les decía, fosforilan. ¿Y qué van a fosforilar? Se van a fosforilar mutuamente. Esta región tirosina-sinasa de este receptor va a pegarle fosfatos a esta parte, mientras que este receptor tirosina-sinasa le va a pegar fosfatos a la otra región catalítica de, del receptor. ¿Y qué les dije que pasa cuando, eh, cuando se activan cuando activamos una molécula? No, cuando fosforilamos una molécula, ya les dije la respuesta. Se activa. Entonces, estas regiones se activan y ahora sí, estas regiones pueden ya sea fosforilar más moléculas para activar más moléculas o se le unen moléculas y pues se van a ir acoplando, se va a hacer un conjunto y pues esto va a llevar a cabo pues igual activación de diferentes moléculas, ¿no? Es lo que nosotros los vamos a conocer como proteínas efectoras. Una vez que estos se activan, que estas dos regiones se activan, pues activamos proteínas efectoras, ¿no? Tenemos una proteína efectora negativa, o sea, inactivada, pues vamos a pasar una proteína efectora activada. Y una vez que esta proteína efectora se activa, ¿por qué se activó? Porque se fosforiló, igual, o sea, estas regiones, pues son sinasas, se activan estas regiones y pues ¿qué van a hacer? Fosforilar. Se fosforilan estas proteínas efectoras y estas proteínas efectoras pues ya pueden tener su efecto biológico. Puede ser que vayan a DNA, sinteticen moléculas y esas moléculas pues ya hagan diferentes efectos, ¿no? Como por ejemplo, si estamos hablando de factores de transcripción, pues ya sea que haya síntesis de material extracelular, colágeno, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con proliferación celular, pues ya pues, pasa después de este efecto biológico. Y ahora, ¿cuáles son las características o bueno, más o menos la descripción, ¿no? Les digo, primero se une el ligando al dominio extracelular, ¿no? Aquí tenemos. Después, existe una dimerización de, de las moléculas, ¿no? De los dos receptores tirosina-sinasa que se activaron. Y una vez que pasa eso, pues, ¿qué es lo siguiente? Que existe una fosforilación cruzada. Así es como se le denomina. Y pues tiene sentido, ¿no? Existe una fosforilación cruzada, es decir, que se fosforilan entre sí. Ya ahora, pues ya existe una catalización de, ¿cómo se llama? Ah, bueno, también es parte del 3, pero bueno, 3.1. Existe una catalización o una fosforilación de residuos tirosina en proteínas efectoras, ¿no? Igual, ahí sí lo tienen que saber. Las proteínas efectoras igual van a tener residuos de tirosina y justamente es donde estas regiones de estos dos receptores pues van a actuar, ¿no? Van a fosforilar en esas regiones. Y ya, de ahí vamos a tener nuestro efecto biológico, ¿no? O modulación de procesos bioquímicos. Y ya, esa es como la descripción que tenemos aquí. Una característica o algo que quiero que ustedes recuerden es que gracias a esto, de que se fosforilan varias proteínas efectoras, o sea, no solamente es una, pues muchos receptores o estos receptores, uno solo puede llevar a cabo o puede mediar diferentes procesos bioquímicos. Por ejemplo, ahorita lo veremos que en el receptor de la insulina. El receptor de la insulina no veremos que no solamente aumenta la captación de glucosa, sino también de aminoácidos y también regula el metabolismo tanto del glucógeno como también el de los triacilgliceroles. ¿Ok? Entonces pongamos aquí que un solo tipo de receptor que es activado puede tener puede tener o puede modular varios efectos. Varios efectos / procesos biológicos. ¿Ok? Nada más eso es importante. Ahora, ya una vez que nosotros conocemos eso y que es lo único que pues, ustedes deben saber o que pues, chance les preguntan en su departamental,
pues hablemos un poquito de algunos receptores característicos. El característico y que se menciona mucho en su práctica, pues es el receptor para insulina. Si ustedes recordamos, pues el receptor de insulina va a ser o va a pertenecer a los de tipo 2 y característicamente, aquí tenemos la estructura, les presento al receptor de insulina, va a estar conformado por 4 subunidades, a diferencia de los receptores como clásicos que nosotros vemos aquí, que normalmente se expresan en monómeros, ¿no? Y una vez activados, pues ya se hacen dímeros. En este caso, el receptor de insulina es la excepción. Aquí este receptor ya se va a encontrar como en la forma en la que ya va a chambear y característicamente tienes dos tipos de subunidades y 4 subunidades en total. 2 alfa, 1, 2, que van a ser las que se encuentren en la matriz o en el espacio extracelular, mientras que las beta van a ser las que en sí van a tener la actividad tirosina sinasa y que se van a encontrar en el espacio intracelular. Característicamente, pues estas 4 subunidades tienen que estar unidas de alguna forma. Y esto lo hacen por medio de puentes disulfuro. Entonces tiene 3 puentes disulfuro, ¿no? Porque aquí lo vemos. Si la organización es de esta forma, pues ¿cómo los pegaríamos? Pues de esta forma. Las 2 subunidades alfa están unidas por un puente disulfuro, mientras que las 2 subunidades alfa de cada lado están unidas a cada subunidad beta por un puente disulfuro igual. Entonces en total tenemos 3 puentes disulfuro. Entonces, aquí está, decimos que es un tetrámero compuesto por 4 subunidades, ¿no? Y unidos por puentes disulfuro. Y como yo les mencionaba, este tipo de receptores tirosina sinasa normalmente tienen varios efectos biológicos, ¿no? Un solo tipo de receptor pues puede tener varios efectos. Y aquí pues es importante, o que en su práctica mencionan que hay 2 vías importantes de este tipo de receptor de insulina, lo cual va a ser la vía de transporte de glucosa, mientras que la vía mitógena, y vamos a tener también la vía mitógena activada por tirosina sinasa, que esa principalmente lo que va a ser crecimiento celular, mientras que la del transporte de glucosa, si recordamos un poquito nuestras clases de bioquímica, recordamos que para que la célula para que la glucosa entre a la célula, pues se requieren transportadores, porque vimos en las clases anteriores que la glucosa pues no puede entrar por difusión facilitada a la célula, requiere transportadores. Específicamente, ¿qué tipo de transportadores ocupa? Los tipo GLUT. Y la insulina, el receptor o el GLUT que ocupa específicamente es el GLUT de tipo 4. Entonces, veamos un poquito aquí las vías. O sea, esto no se los van a preguntar, pero pues para que ustedes conozcan un poquito, ¿no? Y pues para que no sé, entiendan un poquito mejor su práctica, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, tenemos que nuestra insulina se va a unir a nuestro receptor, ¿no? Específicamente en el espacio que existe entre las subunidades alfa. Una vez que se une, pues les decía, se dimeriza, pero en este caso no se dimeriza. La diferencia aquí es que se activan ¿cómo se llama? Las regiones tirosina sinasa se fosforilan entre sí, ¿no? Y pues ahora sí, ya activadas, pues atraen moléculas. Y en este caso nosotros podemos tener diferentes vías. La vía en la que nosotros nos centraremos ahorita, pues aquí lo veíamos, tenemos 2 vías. La primera en la que nos centraremos será la vía de transporte de glucosa. Es decir, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo se hace para que una vez que la insulina se une a su receptor en una célula, los GLUTs lleguen a la superficie membranal y pues deje el paso de glucosa, ¿no? O sea, ¿cuál es la explicación de eso? Y pues bueno, todos son cascadas de señalización. Una vez que las zonas tirosina sinasa se unen, se activan, porque fueron fosforiladas, tenemos 2 vías. La que vamos a conocer como independiente de la sinasa P13, PIC, o dependiente de la sinasa PIC, de la sinasa P13, ¿no? O PIC. Y ahora, veamos primero la independiente de P13, de la sinasa P13 o PIC. Y aquí está. Tenemos aquí
la cascada? Pues lo primero que tenemos que saber es que una vez que se fosforiló, lo que va a pasar es que se va a unir APS. Esta molécula, una vez que se une a esta región tirosina sinasa activada, pues se fosforila. Se le agrega un fosfato. Al agregarle un fosfato, pues esta se activa y atrae a dos moléculas importantes que van a ser CBL y CAP. CBL y CAP se unen a APS. Una vez que ambas se unen, CBL se va a fosforilar, CAP no. Y esta va a atraer a CRKL. Yo le digo krill, ¿no? Y bueno, va a atraer a krill. Y krill lo que va a hacer es que todavía va a atraer a otras moléculas que van a ser C3G y TC10. C3G se le conoce como factor de intercambio de nucleótidos de guanina, que este ya va a actuar a nivel de DNA. Y el TC10. El TC10 es una molécula muy importante porque el TC10 lo que ya va a hacer, una vez que se activa por toda esta cascada, va a ser que va a reorganizar el citoesqueleto. Citoesqueleto y tráfico. A ver, ahí se trabó. Tráfico vesicular. Y les pregunto, ¿por qué creen que quiera reorganizar el citoesqueleto? ¿Qué creen que quiera mover o el tráfico vesicular? ¿Qué creen que quiera mover o traslocar alguna parte? Exactamente, el transportador de glucosa. Y justamente estamos viendo las vías de transporte de glucosa. Pero bueno, dejemos hasta ahí esa vía. Porque del otro lado, pues les digo, vamos a tener a la vía dependiente de la sinasa P13, que va a ocupar estas moléculas, ¿no? Aquí les puse las moléculas que ocupa esta vía. APS, CAP, CBL, krill, C3G y TC10, ¿no? Que les dije que ya es la que remodela el citoesqueleto. De la vía dependiente vamos a tener a los ISRs del 1 al 4, a PIC, porque esta ya es dependiente de PIC, al fosfatidilinositol, a la PDK y a la AKT. ¿Ok? Aquí lo que nosotros tenemos que saber es que otra vez, una vez que el receptor tirosina sinasa se activa, se une el IRS, que por sus siglas en inglés es el sustrato del receptor de insulina, que tenemos, les digo, del 1 al 4. Y una vez que este se une, pues se fosforila. ¿Qué pasa si se fosforila una molécula? Normalmente, pues se activa. Esta va a reclutar a PIC, que es una sinasa, y lo que va a hacer es que va a fosforilar, ¿no? Va a agregar un fosfato al fosfatidil inositol que tenemos en nuestra membrana y lo va a convertir de fosfatidil inositol difosfato a fosfatidil inositol trifosfato, porque le agregamos un fosfato, ¿no? Una vez que el fosfatidil inositol trifosfato ya tiene 3 fosfatos, se le une la PDK. La PDK se activa y esta va a fosforilar a la AKT. Y aquí esta es la clave porque la molécula AKT es la que va a tener casi todos los efectos por parte de por esta vía de señalización. Por una parte va a activar la vía mTOR, que no importa que ahorita ustedes sepan esto, lo único importante es que esta vía lo que se caracteriza o por los efectos, pues son que favorece el anabolismo celular, el crecimiento celular. También va a fosforilar a GSK, que esta es una sinasa que, ¿cómo se llama? Que hace que se promueva la síntesis de glucógeno. Entonces, si se fosforila a esta GSK, se activa. Entonces, ¿qué va a haber? Pues una proliferación, un aumento en la síntesis de glucógeno. Y tiene sentido, ¿no? Porque si recordamos de bioquímica, la insulina se activa cuando nosotros tenemos glucosa en sangre. Y si nosotros tenemos mucha glucosa en sangre, pues lo último que queremos es que esa glucosa se quede ahí. Si tenemos bastante, pues que se busca, pues guardarla. Entonces, pues favorece la síntesis de glucógeno. Y otra cosa muy importante y que justamente lleva a lo mismo que TC10 es que la AKT, por medio de formación de vesículas, van a hacer algo muy importante. Que ambos van a favorecer, van a favorecer, ¿qué creen que favorezcan si les digo que una reorganiza
y el otro promueve formación de vesículas, pues va a participar en la traslocación de un transportador. ¿Qué transportador se imagina? Pues el famoso GLUT4. Entonces, nosotros tenemos a nuestro GLUT4 que está pues, adentro de nuestra célula, guardadito ahí. Y una vez que llega todo este efecto, pues les dice, no, pues tienes que irte a la membrana. Tanto TC10 como AKT están dando las órdenes, entonces traslócate. Se trasloca la membrana. Entonces, nosotros sabemos que acá afuera hay bastante glucosa. Entonces, estos transportadores lo que van a hacer es que van a permitir el paso de la glucosa. Y una vez que se permite este paso de la glucosa, pues ya puede tener sus efectos, ¿no? Los efectos energéticos que nosotros estamos buscando, ¿no? Para nutrir a la célula. Y con eso, pues tenemos al receptor de insulina por parte de las vías de transporte de glucosa, ¿no? Que al final lo que queríamos, el objetivo, era poner GLUT4 en la membrana. ¿Ok? Eso es nada más. Ahora, la otra parte, o ¿cómo se llama? El otro efecto que puede tener que la insulina se una al receptor de insulina, pues es que favorece la vía, aquí ya no lo puse, pero aquí favorece la vía mitógena. Porque si ustedes recuerdan, la insulina no solo promueve que la glucosa se guarde dentro de la célula, sino también favorece el crecimiento celular, ¿no? Proliferación celular, que todos crezcamos, ¿no? Entonces, aquí, igual, la vía mitógena va a estar como dada por dos lados, ¿no? El primer lado va a ocupar estas moléculas, SHC, GRB2, EMSOS, RAS, RAF, MEC y MAPC. Mientras que de este lado va a ocupar a GAP1 y a la proteína SHP2. ¿Ok? Aquí la verdad les digo, esto no es muy importante, o sea, no se los van a preguntar y siento que eso es mucho rollo, pero así de forma resumida, el receptor tirosina sinasa activado porque ya fue fosforilado, recluta a SHC, SHC activado recluta a GRB2, GRB2 activa a MSOS, MSOS va y activa a RAS, como pues va a favorecer que RAS intercambie GTP, que intercambie GDP por GTP. Entonces saca el GTP, se le une GTP, no, ajá, saca el GDP, une el GTP y una vez unido RAS GTP, activa a RAF, que RAF es una proteína sinasa y que decimos que hace una proteína sinasa, pues fosforila. Va a fosforilar a MEC y MEC va a fosforilar a la MAPK, ¿ok? Y este ya es un factor de transcripción, que esta se trasloca al núcleo. Traslocación al núcleo. Por el otro lado, igual el receptor tirosina activado se le une GAP1, se fosforila, este recluta a SHP2, que es una fosfatasa, y aquí, ojo, diferencia, decimos fosfatasa, quita fosfatos, pero es muy raro porque esta fosfatasa se creó, bueno, se ha visto que aunque quite fosfatos, facilita la señalización de la insulina, o sea, promueve la señalización, pese a que está quitando fosfatos. El punto al final es que se favorecen o se promueven o se estimulación de factores de transcripción, y esto que va a llevar pues a una expresión de genes y esto al final que va a favorecer pues crecimiento celular. ¿Ok? Y eso es como lo importante o como las dos características o lo que ustedes pudieron haber visto en su práctica de Pharmalab, ¿no? El receptor para insulina. Pero bueno, ahora, ya. Hablamos de estos receptores que siguen perteneciendo a tirosinas sinasas, porque a receptores tirosinas sinasas que tienen actividad intrínseca. O sea, porque estas regiones les decía, o hemos visto, ahorita no les he dicho que se les une una molécula para que puedan llegar a tener el efecto de tirosina sinasa,
sino sus regiones ya tienen este efecto. Y ahora, algo muy diferente pasa con los receptores para citocinas. Si te recuerdan, las citocinas son estas moléculas que ocupan las células para poder interactuar o para poder comunicarse. Y principalmente donde nosotros lo vemos son en inmuno, ¿no? De que una célula no se vaya al timo o al vaso, de que algunas células secreten CCL19 o CCL21 y lleguen ahí estas células, ¿no? De que a la corteza, para corteza, todo ese rollo. Pues justamente cómo es que una célula reconoce a una citocina, pues por medio de este tipo de receptores de tirosina sinasa, pero que, o sea, receptores que están acoplados a proteínas con actividad tirosina sinasa. No tienen el efecto en sí, intrínseco. Y aquí está, ¿no? Y incluyen hormona del crecimiento, eritropoyetina e interferones, ¿no? Que eso tiene que ver más con, les digo, con inmuno. No les van a preguntar esto. Lo que sí quiero que ustedes sepan es cómo son estos receptores. Pues bueno, la actividad proteína sinasa, pues no es intrínseca de la molécula, ¿no? Eso ya se los mencioné. Entonces, va a haber una tirosina sinasa separada. Y esta va a pertenecer a una familia muy conocida y que ustedes verán hasta el cansancio, o que van a escuchar hasta el cansancio en ¿cómo se llama? En inmuno, que son la familia de las sinasas Janus. Abreviado, y como ustedes lo van a conocer, como las JAK sinasas. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, que una vez que el ligando, esto es lo mismo, ¿no? El ligando se une al receptor, igual estos están en forma de monómeros, pues lo que va a pasar es que se va a estimular o se va a promover que estas moléculas JAK se unan a la región intracelular del receptor por un enlace no covalente. Es decir, un enlace que puede ser reversible, ¿no? Por eso va a haber puntos en los que está activado y puntos en los que no está activado. Entonces tenemos eso. Una vez que pasa esto, se une y ya, queda de esta forma. Una vez que queda de esta forma, que la proteína JAK se unió al receptor, se dimeriza de la misma forma que lo anterior. ¿Ok? Entonces existe una dimerización posterior a que se unieron los ligandos. Entonces, una vez que existe esta, ¿cómo se llama? Esta dimerización, pues, ¿cuál va a ser el siguiente proceso? Va a ser que se van a autofosforilar, va a haber una fosforilación cruzada. Lo mismo, esta región va a fosforilar a esta región. No, me estoy confundiendo aquí. Una vez que estas JAK se activan, lo que va a hacer es que estas JAK van a fosforilar residuos tirosina sinasa, pero que están en el receptor. ¿Ok? Entonces, se fosforilan, lo mismo se le agrega este fosfato a la región tirosina en la región OH. ¿Y esto qué pasa? Pues estos activan otra vía de señalización. ¿Qué es lo que van a activar? Bueno, una vez que se activan estos receptores, porque se les fosforiló su región tirosina, van a venir otras dos moléculas muy importantes, que esto ya lo verán, ¿no? Que son aquí. Bueno, una molécula, pero que la vamos a dimerizar. Su nombre es STAT. STAT normalmente está de forma monomérica y no tiene efecto. Entonces, no tiene acción biológica porque está inactiva. Una vez que llega acá, esta se activa. ¿Cómo se activa? Pues estas regiones, estas JAKs que ya se unieron y ya están activadas, pues van a fosforilar. ¿Ok? Fosforilan a estas moléculas STAT. Y una vez que esta molécula STAT se fosforila, esta se va a dimerizar con otra molécula STAT que previamente también fue fosforilada por este complejo JAK. ¿Ok?
Y por eso luego hablamos de las moléculas JAK-STAT. Van a ver mucho eso. ¿Por qué JAK-STAT? Porque las JAK fosforilan a las STAT y las STAT pues ya van a tener el efecto biológico. Entonces, se dimeriza, se dimeriza una STAT, o sea, hay dos STATs, y este dímero de STATs ya funciona como un factor de transcripción. Y este viaja al núcleo y pues ya va a tener el efecto biológico como tal. ¿Ok? Pero siempre recuerden, tiene que estar en dímeros. Y es eso, es lo importante. Y aquí veamos otra vez los puntos. Una proteína tirosina sinasa se une al receptor. Aquí tenemos que este va a ser JAK. Después, no. El punto es que se une el receptor, ¿no? Se une el ligando al receptor. Entonces esto hace que se una JAK. JAK va a fosforilar residuos tirosina sinasa que tenemos en el receptor. Y ahora sí, una vez fosforilados, pues ya puede permitir que llegue STAT, ¿no? Se une un grupo de proteínas llamados STAT. Estos van a ser fosforilados por el complejo JAK. Y después, fosforilados, se van a dimerizar, van a formar dímeros. Y estos se van a dirigir al núcleo y van a regular la transcripción, ¿no? Funcionan como factores de transcripción. Y con esto vamos a tener el efecto biológico, que puede ser, por ejemplo, que una molécula o una célula se mueva, ¿no? Pues después de todo este complejo paso de señales, pues va a hacer que, no sé, una célula se mueva a cierto lugar en específico, ¿no? Y bueno, esa es la diferencia de los receptores de citocinas. Y aquí tenemos una comparación, que esto lo saqué del Goodman. No recuerdo bien. Después les paso la referencia. Pero el punto es que tenemos a los receptores activación por un receptor tirosina sinasa intrínseco. Mientras que aquí tenemos de citocinas que pues en estos van a estar no van a estar acoplados, sino que se les van a unir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, les decía, la sinasa Janus llega, se une, fosforila, llega a STAT, se dimeriza y ya existe una regulación genética. Y en este caso, pues llega el ligando, ¿no? Que en este caso es EGF. La tirosina sinasa está inactiva porque aquí no hay nada. Una vez que se unen, la tirosina sinasa se activa. Y a partir de esto, pues se unen diferentes factores de transcripción. Como lo puede ser GRB, que lo mencionamos en el de insulina. GRB se une, activa a RAS. RAS intercambia GDP por GTP. GTP se le une. Entonces ya activo. Fosforila activa RAF. RAF es una sinasa que va a fosforilar al complejo MEC. MEC va a fosforilar al complejo MAP. Y ya MAP se va a translocar al núcleo y va a tener los efectos los efectos biológicos, ¿no? Y ya. Con eso terminamos receptores catalíticos, que es lo único que ustedes tienen que conocer o lo importante que se debe saber de eso, ¿no? Y ahora, hablando de catalizadores, hablemos un poquito de las enzimas. ¿Ok? Pasemos con enzimas. Las enzimas, pues decimos, son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas pues, para mantener la vida de los organismos vivos, ¿no? Recordemos de bioquímica que decíamos que muchos de estos procesos pueden tardar horas, días, años, ¿no? Exagerando ya. Pero con esto pasa en cuestión de milisegundos o de segundos, ¿no? De que en superfa. Pues va a tener, estas enzimas pues tienen funciones muy variadas y muy importantes, ¿no? Pues pueden regular justo procesos biológicos. Que pues sin estas enzimas pues la verdad no podríamos vivir como tal, ¿no? Porque el metabolismo requiere de estas moléculas para poder llevar a cabo todos sus procesos metabólicos de la forma correcta. Después, características de estas, pues las enzimas, como pues son moléculas como muy individuales, pues se les puede estudiar o se pueden estudiar de forma como muy, de una forma como muy, ¿cómo decirlo?, profunda. Y por ende, pues sabemos mucho de las enzimas, ¿no? De sus regulaciones, de sus inhibidores y de cómo potenciarlas, ¿no? Entonces, pues esto lo que hace es que muchas enzimas tiendan a la manipulación farmacológica, ¿no? De que, ¿qué pasa si inhibimos esta enzima? Pues no, ya no se da a cabo la señalización que debería haber hecho. Entonces, por ende,
pues no se da cierto efecto biológico y puede ser bueno para nosotros, ¿no? Entonces, casi siempre nosotros en farmacología lo que queremos es limitar el ritmo o el proceso de esta de una vía metabólica, ¿no? O de un proceso. Por ejemplo, ya lo veremos en tercer bloque, pero la HMG coenzima A reductasa se ocupa para la síntesis de colesterol. ¿En qué casos creen que nosotros busquemos inhibir a esta HMG? Pues en casos en los que nosotros tengamos una hipercolesteremia, ¿no? En que el colesterol esté muy alto, pues vaya. Entonces, en esos casos, pues nos sirve inhibir a estas enzimas. Por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina, que es la inhibimos en casos de hipertensión arterial, porque esta enzima convertidora de angiotensina lo que lleva a cabo, pues son procesos ¿cómo decirlos? Bioquímicos que al final van a hacer que aumente la presión arterial, que muchas veces es bueno, ¿no? Pero justo en pacientes con hipertensión, pues lo que queremos es lo contrario. Tenemos las ciclooxigenasas, que esas son para inflamación que veremos después, o de hidrofolato de reductasa también. Igual, esta tiene que ver más con síntesis de DNA. ¿Ok? Aquí pues les presento más o menos una enzima, ¿no? Y pues sabemos que esta enzima va a tener varias regiones importantes, ¿no? Vamos a tener el sitio activo, que va a ser la región en la que se uniría normalmente el ligando endógeno, y un sitio alostérico, que es un sitio diferente al sitio activo, ¿no? Y ahora, nosotros podemos inhibir a estas enzimas de dos formas, de forma reversible y de forma irreversible. Si nosotros recordamos, para que una inhibición sea de forma irreversible, característicamente la formación de las uniones tiene que ser de tipo covalente, porque mencionábamos que estas uniones son demasiado fuertes, requieren demasiada energía para poder romperse. Por ende, no vale la pena o no tenemos esa energía suficiente para ir quitando enzima por encima, ¿no? O sea, separando enzima por encima del sustrato que se le haya unido, ¿no? Entonces aquí, algo importante es que ahora el ligando que se une a esta enzima, pues ya no se le conoce como ligando, ¿no? Normalmente nosotros acostumbramos a conocerlo como sustrato. Cuando decimos el sustrato de una enzima es el ligando de una enzima, la molécula que se une a la enzima, ya sea para favorecer la reacción o que inhibe la enzima, ¿no? Un sustrato inhibidor, por ejemplo. Entonces, les decía, la inhibición irreversible pues es formación de uniones covalentes y son fuertes, ¿no? Y son bastante fuertes, y les digo, al no haber forma de separarlos dentro de nuestro cuerpo, pues dura normalmente lo que duraría la enzima. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no? Les puse una enzima viejita, ya con su barbita. Pues sí, porque normalmente el efecto que va a tener este inhibidor, pues va a ser la vida de la enzima. Y justo por eso, porque duran lo que duraría normalmente la enzima, y porque se unen y ya, es como que se sacrifican, se dicen yo me muero contigo, pues se les conoce también como sustratos suicidas, porque estas moléculas pues se unen y ya, no pueden llegar a tener otro efecto biológico en otra enzima o en otra molécula, ¿no? Porque se unen de forma irreversible, entonces es como que te sacrificas por el equipo, ¿no? Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que inhibe a la COX. Vamos a ver que este ácido inhibe de forma irreversible a la COX. Entonces, ¿cuánto va a durar normalmente el efecto del ácido acetilsalicílico, que es la aspirina? Pues normalmente decimos que dura 7 días. ¿Y por qué creen que dure 7 días? Porque la enzima COX tiene un promedio de vida de 7 días. Mientras que el omeprazol, también que el omeprazol inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, que está en las células parietales, y pues justo igual la inhibe de forma irreversible. Entonces, para que existan o para que la bomba pueda volver a tener su efecto, ¿qué tiene que pasar? Pues que esta bomba pues se sinteticen nuevas bombas, ¿no? Entonces, eso es como lo importante que ustedes tienen que conocer. Igual, los organofosfatos, que son pesticidas. Justamente cuando hay
intoxicación por pesticidas, pues hay que tener mucho cuidado porque los órganos fosfatos tienden a unirse de forma irreversible a enzimas en nuestro cuerpo o a receptores en nuestro cuerpo y pueden llegar a afectarnos, ¿no? Por eso es tan mortal o las intoxicaciones por organofosfatos, que son pesticidas, pues llegan a ser bastante graves. Y ahora, por otra parte, la inhibición reversible, pues es una unión que puede separarse y unirse, ¿no? Justamente nosotros lo podemos entender como encendido apagado, ¿no? Podemos, ¿cómo se llama? De que nos unimos o nos separamos, ¿no? Apagado o encendido. Entonces, lo que pasa aquí es que se alcanza un equilibrio dinámico entre enzimas que sí están unidas a un sustrato con enzimas que no están unidas a un sustrato. Entonces, la mayoría de estos inhibidores, o una característica que tienen los inhibidores que se unen de forma reversible, pues son competitivos, porque van a competir por el sitio de unión de de los sustratos que normalmente se unirían ahí, ¿no? Y muy pocas veces van a ser de tipo no competitivos, es decir, que no importa si está aquí el sustrato normal, el otro se une en otro lado y por ende va a causar o va a tener va a hacer que se bloquee, ¿no? Normalmente los que tienen inhibición reversible pues son de tipo competitivos. Y a competitivos pues se refiere a que necesita el sustrato, o sea que requiere que este sustrato esté para que para que se pueda inhibir la enzima. Pero esos en farmacología no hay muchos y normalmente, y nosotros no vamos a ver ninguno en fármaco, ¿ok? Ningún fármaco se une de forma competitiva. Después, otra forma de inhibición. Ya vimos que podemos clasificar a la inhibición de si se puede, o sea, si se puede salir, o sea, si una vez que se une se puede separar o no. Ahora vamos a verlo dependiendo de si se une al sitio activo o no, ¿ok? Y a partir de esto nosotros podemos clasificarlo en dos tipos. Esto recuerda un poquito al antagonismo, ¿no? Que vimos en la clase anterior. Tenemos inhibición alostérica e inhibición ortostérica. Nos referimos a ortostérica, yo les decía orto, no sé, me suena como de vamos cerrando el hortito, y orto me suena, ¿no? Como un punto en específico. Entonces, aquí está, de este lado, orto, ¿no? Orto me suena, les digo, como eso. Y pues es que se une al sitio activo de la enzima, compitiendo con el sustrato natural por el mismo sitio, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos a nuestro sitio activo. Sitio. Y otra forma que también se le conoce es como sitio ortostérico. Por eso se le conoce como inhibición ortostérica. Y aquí tenemos a nuestro inhibidor, nuestro fármaco, nuestra molécula. ¿Por qué le decimos que es una inhibición ortostérica? Porque aquí tenemos a nuestro sustrato normal y el inhibidor se va a unir al mismo sitio de acción, al mismo sitio activo. Entonces, el sustrato pues ya no se puede unir, ¿no? Entonces queda todo triste. Entonces, el sustrato ya no puede tener el efecto que normalmente se esperaba, ¿no? Entonces, aquí ya no hay efecto. Aquí tenemos a nuestra... Y pues aquí decimos que ya no hay efecto. ¿Por qué? Porque no se une el sustrato. Ejemplos. Tenemos a la neostigmina. ¿Ok? Que esta la veremos en bloque 3. La neostigmina lo que hace es que es un inhibidor de la acetilcolina, así se abrevia, acetilcolina esterasa. ¿Y qué es lo que hace esta acetilcolina esterasa? Lo que hace, un poquito de spoiler, pues es que degrada la acetilcolina. ¿Y en qué casos? Y degrada la acetilcolina, porque una vez que la acetilcolina tiene sus efectos, pues lo que queremos es que ya no tengamos esos efectos, ¿no? Entonces, la acetilcolina esterasa lo que hace es que degrada a la acetilcolina para que después se vuelva a sintetizar y posterior uso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros queremos aumentar la acetilcolina por alguna razón?
pues ¿cómo le podríamos hacer? Pues inhibiendo a la enzima o a la molécula que degrada a la acetilcolina, a la acetilcolina. ¿Y qué fármaco podríamos dar? Pues un inhibidor, ¿no? En este caso tenemos a la neostigmina. La neostigmina inhibe la acetilcolinesterasa y por ende ella no puede tener su efecto. ¿Ok? Por otra parte, la inhibición alostérica. Ya les decía, ¿no? Alostérica me suena de halo de al lado. Entonces va a ser al lado del sitio activo. Entonces aquí tenemos que se une a un sitio distinto al sitio activo. Y aquí la característica es que una vez que este se une al sitio alostérico, que lo tenemos de este lado, que es diferente al sitio activo, lo que va a hacer es que va a cambiar la conformación tridimensional de la enzima. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues que va a disminuir su actividad catalítica. Y aquí lo tenemos. El inhibidor se une a un sitio diferente. Y aquí está el sitio activo donde normalmente se uniría el ligando. Pero lo que pasa es que al unirse esto, existe un cambio conformacional, un cambio tridimensional de la enzima. Entonces el sustrato ya no se puede unir y por ende pues tampoco puede haber un efecto. ¿Ok? Entonces aquí decimos que no compite directamente con el sustrato. ¿Ok? Pero aún así sigue modulando negativamente la función de la enzima. O sea, nos referimos a que la enzima pues, ya no puede tener su efecto. O sea, aquí la enzima pues ya no se le une el sustrato, entonces no puede chambear. ¿Ok? Eso es la diferencia entre inhibición alostérica y ortostérica hablando enzimáticamente. Ahora, pasemos con otros, que son los transportadores. Los transportadores van a ser estas proteínas de membrana que van a facilitar el paso de sustancias en la membrana celular, ¿no? Mencionábamos que muchas moléculas, por sus características, pues no van a poder pasar por difusión facilitada, ya sea porque son muy grandes, porque tienen cargas, o porque son lipofóbicas, ¿no? Hidrofílicas. Normalmente van a ser iones, neurotransmisores, fármacos, ¿no? Y estos que no pueden pasar a través de la membrana. Entonces, ¿qué requerimos? En este caso, pues son transportadores, proteínas que puedan permitirnos el paso de esta molécula de afuera de la célula adentro o viceversa. Entonces, ejemplos de estos pueden ser neurotransmisores, pueden ser iones, pueden ser glucosa, ¿no? Glucosa, aminoácidos, que veremos también, pues fármacos, obviamente. Y pues productos también pueden ser productos de desecho. ¿Cuál es la característica de esto? Bueno, que estos transportadores, al estar en la membrana, sufren un cambio conformacional una vez que que el ligando se les une. Por ejemplo, aquí tenemos, una vez que el ligando se une al receptor, lo que va a hacer es un cambio conformacional, digamos de una forma, se abre, por decirlo de una forma, y entonces el ligando pues puede permitir o la molécula que hizo que este transportador se abriera, pues permita que entre, ¿no? Aquí no estamos diciendo que una molécula diferente llega y esta haga que entre un ion, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, en el canal de GABA, ¿no? O sea, en el canal de GABA tipo A, que se le unía a GABA y entonces dejaba o permitía la entrada de cloro. Sino aquí estos transportadores, la misma molécula que permite o que hace su cambio conformacional, pues es la molécula que deja entrar el paso, ¿no? Entonces, esta sustancia, una vez que puede entrar, o sea, o salir, pues pues ya puede tener sus efectos. Y una vez que la molécula transportada pasa de un lado a otro, pues característicamente el transportador vuelve a su estado original, ¿no? Se vuelve a cerrar. A su configuración original. Y ahora sí, una vez que regresa a su configuración original, pues está disponible para poder volver a hacer lo mismo, ¿no? Dejar entrar nuevas moléculas. Pero pues aquí justamente estamos de acuerdo que estos transportadores pueden ser blancos farmacológicos muy importantes, ¿no? Si nosotros queremos aumentar el paso de algo o que algo no pase, pues podemos inhibir a estos transportadores, ¿no? Que no tengan este cambio conformacional.
Y justamente hay muchos fármacos y drogas que pueden llegar a tener este efecto. Estos transportadores, como característica o como para acotar, es que estos transportadores van a ser como muy predominantes en el sistema nervioso central específicamente. Y la mayoría de estos van a trabajar en la recaptura de neurotransmisores. ¿Ok? Ejemplos de estos tenemos al DAT o al CERT. CERT, pues significa transportador para recaptura de serotonina, ¿no? Y el DAT, pues es un transportador para recaptura de dopamina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a nuestra célula, a nuestra neurona, a nuestro botón sináptico, que existe una comunicación entre una neurona superior y una neurona inferior, ¿no? Y tenemos que estas se van a comunicar por neurotransmisores. Y pues aquí tenemos a las vesículas acumuladas, ¿no? Pongamos el ejemplo de la serotonina. La serotonina, pues aquí están las vesículas de serotonina. Una vez que llega el estímulo nervioso, ¿no? Por potenciales de acción, se libera la, eh, la serotonina, tiene su efecto en los receptores y pues sigue el efecto, ¿no? En el sistema de conducción. Pero ¿qué pasa con toda esta serotonina que tenemos aquí en el espacio sináptico? Bueno, muchas de esto, la mayoría, pues va por medio de CERT, va a volver a entrar a nuestro botón, a nuestra neurona superior y pues va a volver a, o se degrada, ¿no? Se elimina o se vuelve a acumular en vesículas para su posterior reciclaje. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Pues bueno, nosotros tenemos unos fármacos muy importantes o muy conocidos que van a justamente bloquear este transportador conocido como CERT, los famosos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Por ejemplo, tenemos a la fluoxetina o tenemos, por ejemplo, la sertralina. Que estos fármacos, muchos de ustedes pues, los conocemos, ¿no? Porque muchos los ocupamos. Y son fármacos que justamente se utilizan para trastornos, por ejemplo, depresivos, ¿no? Personas que no se encuentren bien. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos haciendo es aumentar la concentración de 5-HT, que es serotonina, en el espacio sináptico. Y justamente si aumentamos la serotonina en el espacio sináptico, pues vamos a tener más efectos. Y la serotonina se asocia mucho al estado de ánimo de las personas, ¿no? Entonces, si tenemos más serotonina, pues podemos mejorar estos síntomas que muchas personas podemos estar sufriendo, ¿no? Como pueden ser estos trastornos o estos padecimientos, como puede ser la depresión, ¿no? Por otra parte, tenemos a la dopamina, ¿no? La dopamina igual viene su potencial de acción, hace que se liberen vesículas, ¿no? Con dopamina, la dopamina viene, tiene su efecto en el receptor y pues ya, ¿no? Una vez que pasa el efecto, la dopamina se recaptura por medio de DAT y pues se guarda para su posterior reciclaje o se degrada, ¿no? Bueno, la cocaína es una droga que inhibe a DAT. Entonces, lo que pasa es que aumentan las concentraciones de dopamina en el espacio sináptico. Una vez que aumentan las concentraciones, pues van a aumentar los efectos de la dopamina, ¿no? Los efectos de la dopamina, pues principalmente van a ser efectos como de euforia y adicción, ¿no? Entonces, un paciente que consume cocaína, lo que aumenta o lo que pasa es que bloquea la recaptura de dopamina, entonces aumentan las concentraciones de dopamina, entonces vamos a aumentar que sus efectos, y estos efectos pueden ser euforia, ¿no? Y si nosotros hacemos esto repetitivamente, pues podemos acostumbrar a nuestro cerebro, ¿no? Y esto puede llevar a una adicción. ¿Ok? Entonces, eso es como lo importante de los transportadores. Son estas moléculas que se encuentran en la membrana que facilitan el transporte de moléculas y que nosotros podemos inhibir, por ejemplo, en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es lo importante que ustedes tienen que saber de transportadores. Ahora, ya, hablamos de todo esto. Ya hablamos de todos los tipos de receptores importantes que normalmente nosotros vamos a hablar.
Y ahora vamos a hablar acerca de los efectos físico-químicos y los efectos sobre las células que pueden tener los fármacos. Ya vimos cómo el fármaco se une a un receptor. Vimos los tipos de receptores y ahora veamos pues cuáles son esos efectos que tienen posterior a que ya se unieron a los diferentes tipos de receptores, ¿no? Los que nos pide ver el temario y que agregaron ahorita en este año son efectos físico-químicos y los efectos sobre las células efectoras. Hablemos un poquito de los efectos físico-químicos, que esto realmente no creo que se los pregunten o chance de identificar y que les pongan, bueno, un paciente tomó tal cosa, le pasó tal cosa, ¿qué tipo de efecto está presentando? ¿No? Efecto físico-químico. Los efectos físico-químicos van a ser aquellos mecanismos en los que una vez que el fármaco se unió, pues va a producir un efecto en el que se modifican directamente las propiedades tanto físicas o químicas, valga la redundancia, del medio biológico en el que nos encontremos. Por ejemplo, pueden aumentar o disminuir el pH, excreción o reabsorción de ciertos iones, o por ejemplo cambios en la tensión superficial, ¿no? Por decir algunos ejemplos. Y los que nos pide, y bueno, estos efectos pues, suelen ser efectos más generales, ¿no? No cosas como muy específicas como lo vimos en el receptor de la glucosa, que es traslocar transportadores de tipo GLUT, sino aquí son efectos más generales, o sea, efectos físico-químicos generales, ¿no? Y pueden ser, y son estos generales. ¿Cuáles veremos? O cuáles nos pide el temario mencionar, son la modificación del pH, el intercambio iónico, modificación de presión osmótica, alteración de la tensión superficial, modificación de absorción, generación de radicales libres y emisión de radiación ionizante. Bueno, veamos todos estos efectos. Miren, aquí esto no lo preguntaron el año pasado, es nuevo en el temario, y como yo creo que lo van a preguntar, es que les van a poner ejemplos y les van a decir, ya sea, ¿qué pasó? No sé, les pueden poner un fármaco que modifica el pH y les van a decir qué tipo de efectos está sufriendo, qué tipo de efecto está ejerciendo el fármaco. Un efecto físico-químico. O les pueden preguntar cuáles son las características, o les pueden decir, fármaco que se tomó y cambió el pH del medio. Les pueden preguntar, de acuerdo al tipo de efecto que está pasando en el paciente, ¿cuáles son las características que tienen este tipo de efectos? ¿No? Pues son efectos más generales. Efectos que... aquí importante. Efectos que no requieren la unión de receptores, porque la mayoría de estos efectos físico-químicos se dan por el simple hecho de que un fármaco se encuentre en cierto espacio, ¿no? Por ejemplo, el pH, porque un fármaco sea ácido, pues puede interaccionar con ciertas moléculas dentro del ambiente y aumentar o disminuir el pH, ¿no? Por ejemplo, acidificarlo. Entonces, yo creo que así se los pueden preguntar. O de que, sí, no creo que se claven mucho porque si realmente vemos, porque muchos de estos fármacos, o sea, estos efectos físico-químicos, son mecanismos de acción de fármacos que veremos a lo largo de los bloques. Entonces, eh, no creo que se los pregunten así porque sería muy manchado y pues estos fármacos no los hemos visto. Pero yo creo que es nada más para que entiendan cómo fármacos pueden causar estos efectos, ¿no? O fármacos que pueden causar estos efectos generalizados, ¿no? Yo creo que de esa forma se los van a preguntar. Pero bueno, mucho rollo. Hablemos de estos efectos físico-químicos. El primero es la modificación del pH. La verdad los vamos a mencionar de forma muy superficial y rápida porque no creo que se los pregunten y no es importante clavarse en esto, la verdad. Modificación del pH. Aquí es importante saber que muchos fármacos pueden aumentar o disminuir el pH de una célula o del medio, como puede ser el medio extracelular, ¿no? Y esto lo que hace es que interfiere en procesos bioquímicos, estabilidad enzimática, porque vimos que muchas enzimas, pues si aumentamos el pH o lo disminuimos, pues dejan de trabajar de la forma correcta. Y también puede afectar el transporte de iones, ¿no? Un ejemplo clásico, y pues como el más importante, yo creo, en el que podemos ver, o como el más evidente en el que podemos ver este efecto, pues es con la piracinamida. La piracinamida es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis. Ya se lo van a ver mencionado por microbiología, ¿no? Cuando vean tuberculosis. Pues bueno, la piracinamida
Es uno de los fármacos que se utilizan en el esquema de erradicación de tuberculosis. La piracinamida lo que hace es que una vez que entra a la célula, en este caso a la bacteria, lo que pasa, lo que hace es que va a empezar a haber una liberación de iones hidrógeno, ¿ok? Entonces, esta piracinamida al interaccionar con, con el ambiente intracelular de la bacteria, lo que va a pasar es que va a empezar a acidificar el citoplasma. Y una vez que acidifica el citoplasma, lo que pasa es que va a interferir en el mecanismo, va a interferir en el metabolismo de la bacteria, así como la disrupción así como la alteración de los procesos tanto de división como de proliferación de la bacteria, ¿no? Así como inhibir la síntesis de ácidos grasos esenciales para su membrana. En resumen, lo que hace es que va a hacer que estas bacterias pues eh, no puedan como proliferar o seguir viviendo, entonces mueren, ¿no? Sin afectarnos a nosotros. Y principalmente esto lo hacen en los macrófagos, porque verán que las bacterias, estos bacilos, se resguardan en los macrófagos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la piracinamida aumenta el pH tanto de dentro de las bacterias como de los macrófagos. Y esto hace que mueran, ¿no? Y pues con esto pues poder matar a este tipo de bacterias. Por otra parte tenemos el intercambio iónico. A esto nos referimos con algunos fármacos que pues por su mecanismo de acción pueden intercambiar iones, valga la redundancia, con ciertas moléculas. Y esto lo que van a hacer es que van a modificar pues las características específicas de esas moléculas con las que les quitan o intercambian iones. El más importante o el único que yo vi que vamos a ver en farmacología es la colestiramina. La colestiramina la veremos en bloque 3 y en sí es un fármaco que se utiliza para aumentar la excreción de ácidos biliares. Justamente se utiliza en pacientes que tienen altos niveles de colesterol. ¿Por qué dirán ustedes? Normalmente, es que esto es bloque 3 literal, pero bueno, normalmente, para que ustedes sepan un poquito más, pues, o sea, de un paciente con hipercolesterin, con altos niveles de colesterol, pues no, o sea, tenemos altos niveles de colesterol y normalmente, pues, o sea, tanto en los pacientes con altos niveles de colesterol como en nosotros, las sales biliares se ocupan para la excreción de sustancias, ¿no? Se excretan o sea, se sintetizan en hígado, van a vesícula biliar y de vesícula biliar, pues sale, ¿no? Sirven para excretar sustancias, ¿no? Pero la mayoría de las sales biliares que nosotros utilizamos, pues se vuelven a reabsorber en el ilion. Entonces se vuelven a reabsorber y pues las volvemos a tener disponibles para su posterior uso. Pero en pacientes con altos niveles de colesterol, lo que hacemos es que la colestiramina se une a las sales biliares, intercambia iones con las sales biliares y se unen de forma covalente, justamente. Entonces, al intercambiar iones, pues se unen de forma covalente y pues ya no se puede separar para reabsorberse, sino con la colestiramina se excreta en las heces. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si excretamos sales biliares, nos quedamos sin sales biliares. ¿Y qué es lo que hace el hígado? Pues sintetiza más sales biliares. ¿Y a partir de qué sintetiza? Colesterol endógeno. Entonces, ocupamos el colesterol que tenemos para sintetizar nuevas sales biliares. Entonces, disminuimos los niveles de colesterol. ¿Ok? Y eso es el intercambio iónico. Ahora, modificación de la presión osmótica. Si recordamos un poquito nuestras clases de bioquímica, pues la ósmosis nos referimos a este paso de líquido de un lugar de mayor concentración, de menor concentración a mayor concentración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos menos concentración y aquí más. Lo que buscamos es que por medio de una membrana semipermeable buscamos igualar las concentraciones, ¿no? Entonces aquí igualamos concentraciones. Y la presión osmótica, pues nos referimos a esta presión que ejerce el líquido
o sea, que ejerce el mismo líquido para que, por ejemplo, todo el líquido que está acá no regrese acá, ¿no? Gracias a la presión osmótica que se está ejerciendo hacia este lado, pues el líquido no retorna, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos presiones osmóticas en diferentes líquidos en nuestro cuerpo, pues podemos hacer que se modifiquen o que haya un movimiento de ciertas sustancias. Por ejemplo, los famosos diuréticos osmóticos, en el que encontramos principalmente al manitol. El manitol, una vez que nosotros lo administramos y llega a torrente sanguíneo, pues va a llegar en un punto al riñón, ¿no? Una vez que el manitol llega al riñón, pues este se va a filtrar, se va a ir por los túbulos, pero característicamente este manitol no se puede reabsorber, o sea, no puede regresar a la sangre, sino se queda ahí. Y el manitol lo que hace es que, como es un diurético osmótico, por sus características atrae agua. Entonces, favorece que el agua entre ¿cómo se llama? Al túbulo, ya sea, por ejemplo, túbulo contorneado proximal. Entonces, lo que va a favorecer es excreción de agua, ¿no? Porque ya no se puede reabsorber, ¿no? Entonces aquí favorece la excreción. ¿Y esto en qué situaciones nos puede servir? Por ejemplo, en pacientes diabéticos o, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial en las que requerimos disminuir la presión, ¿no? De la presión arterial. Es lo único importante que deben saber de estos modificadores de la presión osmótica, ¿no? Pues que modifican, o sea, que pueden llegar a afectar ciertos líquidos y por ende favorecer que haya movimiento de ciertas moléculas. Alteración de la tensión superficial. La verdad, este punto siento que está medio raro porque no especifican bien, o sea, a qué se refieren con la alteración de la tensión superficial. Porque pues hay varios fármacos que alteran esta tensión superficial y lo pueden hacer de forma directa o indirecta. Entre los que tenemos, pues son... Bueno, pero primero, la tensión superficial, ¿a qué nos referimos? Porque eso lo verán en fisio, creo, hasta bloque 2, ¿no? La tensión superficial, pues va a ser esta fuerza que ejerce el agua con respecto a, por ejemplo, un gas en su superficie y hace que, por ejemplo, mosquitos se puedan parar en el agua, ¿no? Cuando vemos esas imágenes, pues bueno, la tensión superficial es la fuerza que ejercen las moléculas de agua que se encuentran más en la superficie para poder como unirse, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos o esta tensión superficial existe también en los alveolos, ¿no? Porque en los alveolos vamos a tener un poquito de agua y vamos a tener aquí todo el aire, ¿no? Y justamente va a haber una molécula que se conoce como surfactante que va a hacer que esta tensión superficial disminuya. Y existen fármacos que pueden aumentar, que pueden disminuir justamente la tensión superficial porque puede haber de dos sopas aquí. Podemos nosotros dar análogos del factor surfactante, justamente, o sea, damos literalmente surfactante y pues con eso disminuimos la tensión superficial. O también podemos dar, aquí no lo puse, pero podemos dar glucocorticoides. Y estos glucocorticoides lo que hacen es que aumentan la síntesis de surfactante, de factor surfactante. Entonces, el surfactante, pues ya indirectamente, pues igual disminuye la tensión arterial, ¿no? Pero eso lo hace de forma indirecta. Y pues literalmente los fármacos que realmente sí afectan la tensión superficial, pues son literalmente análogos del factor surfactante. Entonces ahí está como raro, porque realmente, pues, no es como que existan muchos fármacos que cambien la tensión superficial aquí en el pulmón. Aquí otro fármaco que puede llegar a cambiar la tensión superficial es la simeticona. Pero la tensión superficial que va a cambiar va a ser la tensión que existe en el intestino. Principalmente pasa cuando existen una gran acumulación de gases en nuestro intestino y también de que existe líquido, pues aumenta este sentimiento como de distensión abdominal, como de llenado. Y justamente estos fármacos
Y específicamente, estos fármacos o este fármaco lo que hace es que disminuye la tensión que está existiendo dentro de nuestro intestino. Por eso se utiliza como bueno, se le conoce como un agente antiflatulento, ¿no? Reduce la tensión que existe de las burbujas de gas dentro del tubo digestivo y con esto va a favorecer la expulsión de los mismos y pues disminuir esta tensión que está existiendo. Ahora, pasemos con los siguientes. La modificación de la absorción. Aquí con la modificación de la absorción, primero definamos qué es absorción, ¿no? Suena muy similar a absorción, pero no. La diferencia es que la absorción es que se unan moléculas, pero en la superficie de cierta molécula. Porque absorber es que es literalmente que entren dentro, ¿no? Mientras que la absorción se refiere a que literalmente solo se van a adherir. Una forma como de entender absorción es adhesión, adherir a la superficie de una molécula. Y con esto pues vamos a favorecer que, no sé, queramos excretar todas estas moléculas que están adhiriendo a esta otra molécula, ¿no? Específicamente, ¿dónde nos sirve esto? Por ejemplo, en una molécula que nosotros vamos a conocer como carbón activado. El carbón activado es una molécula que tiene justamente capacidades o propiedades de absorción porque a esta se le unen muchas moléculas que se le unen, o sea, se le unen principalmente en donde lo ocupamos en pacientes con intoxicaciones de tracto gastrointestinal, ¿no? O de fármacos que se encuentren todavía en tracto gastrointestinal. Entonces, nosotros administramos el carbón activado, tenemos aquí nuestra molécula tóxica, se une y pues vemos que está súper grande, ya no permite que se absorba este tóxico y lo que favorece es que se excrete por vía fecal. Entonces, a eso nos referimos con absorción. Ahora, generación de radicales libres. En generación de radicales libres, pues nos referimos a que ciertos fármacos o sí, ciertos fármacos, pues lo que van a favorecer es la creación o la formación de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son iones o son, sí, iones que van a tener justamente, son carga, pero estos iones característicamente van a tener, al tener diferencias de cargas, lo que van a hacer es que van a buscar a alguien a quien robarle esa carga, ¿no? Por ejemplo, el anión superóxido. El anión superóxido es un tipo de radical libre que lo que quiere es recuperar lo que fue suyo, ¿no? Lo que le fue robado. Y eso como lo hace robando a otras personas. Pero al robárselo a otra persona, esa persona se lo roba a otra y así, y así, y así, generando una cascada de como robarle moléculas a diferentes, o sea, robarle átomos a diferentes moléculas. Y pues muchas de estas moléculas a las que se les roba cumplen funciones estructurales en células, ¿no? O en diferentes estructuras de una célula. Entonces, lo que nosotros al tener muchos radicales libres, lo que se va a conocer, más bien dicho, como estrés oxidativo, por el hecho de que existen muchos de estos radicales. Y al someter a una célula a mucho estrés oxidativo, va a hacer que esta célula se pétate, se muera. ¿Ok? Pero ¿en qué situaciones queremos esto, no? Por ejemplo, para matar otras células, ¿como qué? Para matar, por ejemplo, bacterias o para matar parásitos. Y en este caso es donde entra un fármaco que genera radicales libres, el cual nosotros, no lo puse aquí, pero va a ser el metronidazol. El metronidazol lo que va a hacer es que va a generar radicales libres que van a dañar al DNA de tanto parásitos, como por ejemplo lo puede ser Trichomona vaginalis, o también para bacterias, como lo puede ser Gardnerella vaginalis, ¿no? Que esos ya los veremos, que los verán en parasitología y que aquí se ven hasta bloque 3. Pero el punto es que muchos fármacos pueden generar radicales libres que pueden llegar a afectar células, pero en nuestro caso los ocupamos más para matar parásitos, ¿no? O algún tipo de microorganismo.
Por último, tenemos a la a la radiación ionizante, emisión de radiación ionizante. Esto es muy raro, pero existen fármacos radioactivos. ¿Por qué radioactivos? Porque emiten ciertas partículas que son de tipo ondas beta y gamma, que van a alterar ciertas células y que van a interferir en la síntesis de DNA y por ende en su metabolismo y su proliferación, ¿no? ¿Cuál es el único fármaco que vemos radiactivo en nuestro temario? Es el yodo 131. Este yodo, o sea, es yodo normal, nosotros lo administramos, pero ustedes tienen que saber que el yodo, muchas veces este yodo va a llegar a nuestra glándula tiroides para poder sintetizar las hormonas que ahí se fabrican, que son T3 y T4. Entonces, una vez que el yodo radioactivo llega a la tiroides, ¿no? Todo esto está dentro de la tiroides. El yodo radioactivo lo que va a hacer es que al ser radioactivo va a emitir estas ondas gamma y beta y va a dañar a las células que se encuentran en nuestra tiroides. Entonces va a disminuir la actividad de las células de nuestra tiroides. Y ustedes les pregunto, ¿en qué casos creen que la tiroides, en qué casos creen que queramos dañar a la tiroides, ¿no? O disminuir su acción? Pues en pacientes que tengan elevado la actividad tiroidea, ¿no? Justamente este es un tratamiento para pacientes con hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Que es cuando estos pacientes pues tienen una excreción o síntesis y excreción o síntesis y liberación de T3 y T4, que son las hormonas que se sintetizan justamente en la tiroides. Entonces, lo que hacemos es dar yodo 131. Lo que pasa es que pues empieza a disminuir la acción empieza a disminuir la función tiroidea y posteriormente normalmente lo que pasa es que estos pacientes se convierten en pacientes hipotiroideos. Pero el hipotiroidismo es mucho más fácil de tratar que el hipertiroidismo. Entonces pues ya lo único que pasa es que ahora el tratamiento pasa a ser un tratamiento de hipotiroidismo y pues ya se le empieza a dar ese tratamiento, ¿no? Pero sí, justamente este tipo de emisión de radiación es mucho menos común. Pero justo lo que pasa es que aquí alteramos como la estructura de la célula por justamente la emisión de estas ondas. Pero pues muchas veces este tipo de radiaciones pues nos ayudan, ¿no? Para justo como por ejemplo en este caso, disminuir la función tiroidea que en muchos casos puede estar elevada. ¿Ok? Y ya por último, vamos a terminar con los efectos que tienen los fármacos en células efectoras. O sea, ya hablando un poquito más como, pues ¿qué le pasa? Aumenta su secreción, aumenta su contracción, disminuye su excitabilidad, etcétera. ¿Ok? Pues empecemos con estos. Entonces, igual esto no se los van a preguntar, la verdad, porque es muy sencillo. O sea, realmente aquí solamente es conocer o que ustedes conozcan que pues los fármacos pueden llegar a tener efectos sobre las células, ¿no? ¿Qué efectos pueden llegar a tener, no? Una vez que el fármaco pues, se une a su receptor y que pasa toda esta cascada de señalizaciones, las funciones celulares que se pueden ver afectadas son la excitabilidad de la célula, o sea, pues la excitabilidad de la membrana celular, cambios en la contracción, pues justamente células musculares, pues puede haber cambios en contracción de músculo, cambios en la secreción, que esto se refiere más a células que justamente o que propiamente se refieran o que secreten algo, y también alteraciones en la expresión génica, ¿no? Que esto se da más en fármacos que se den de forma prolongada. Pueden llegar a tener efectos tóxicos o efectos dañinos en la síntesis de DNA. Bueno, empecemos primero con efectos de excitación e inhibición. Lo que ustedes deben saber es que estos efectos de excitación e inhibición se dan en las neuronas, ¿no? Específicamente las neuronas son las células que transmiten impulsos nerviosos, ¿no? No vamos a estar hablando de esto en células, por ejemplo, no sé, de epitelio de la piel, ¿no? Aquí lo que nos vamos a referir es que las células nerviosas, las células que se encargan de transmitir impulsos nerviosos, lo hacen por medio de canales,
¿no? Hemos visto que para que pase un potencial de acción se abren canales de sodio, pues entra sodio, aumenta el voltaje y con esto hay un cambio, en el voltaje y por ende puede haber una despolarización y una transmisión de señales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra membrana en reposo, aquí hay una despolarización, el que cause, el que aumente, o el que haya una despolarización hace que vaya habiendo un cambio de voltaje y por ende va a haber una transmisión de un impulso nervioso. Pero si nos preguntamos cómo es que pasa este cambio de voltaje, o sea, cómo es que primero es negativo y después es positivo y cómo es que se da, pues es por medio de apertura y cierre de canales, ¿no? Es eso. Entonces, por ejemplo, aquí viene el impulso. Viene un cambio en el voltaje, ¿no? Viene aumentando el voltaje. Pero ¿cómo es que viene aumentando el voltaje? Bueno, porque aquí en nuestra membrana, pues tenemos diferentes canales que van transmitiendo el impulso. Por ejemplo, nosotros hablamos la clase pasada de los canales dependientes de voltaje y aquí es donde entran. ¿Por qué dependientes de voltaje? Porque vemos que hay un cambio en el voltaje. Al haber cambio en el voltaje, se abren y dejan que entren, por ejemplo, sodio, y el sodio hace que aumente todavía más el voltaje. Entonces, esto hace que el canal adyacente se abra también, deje entrar sodio el canal adyacente y con esto se va transmitiendo como una cadenita. Y al final, que aquí aumente el voltaje, hace que se abran otro tipo de canales, que estos son canales de calcio, pero dependientes de voltaje igual. Y entonces entra calcio, el calcio favorece que estas vesículas se liberen y las vesículas al liberarse pues liberan neurotransmisores. Estos neurotransmisores se unen en sus receptores posinápticos. Estos receptores posinápticos normalmente son canales iónicos dependientes de ligando, porque los neurotransmisores funcionan como ligandos. Entonces entra algún tipo de ion igual, aumenta el voltaje hace que se vuelvan a abrir canales, por ejemplo, de sodio, pero ahora en la membrana de la neurona posináptica, aumenta el voltaje y pues se sigue la transmisión del impulso. ¿Ok? Y aquí pues es importante porque muchas veces nosotros vamos a querer dar fármacos que bloqueen, por ejemplo, los canales de sodio, y justamente en este bloque veremos unos fármacos que inhiben a los canales de sodio. Entonces, ¿qué pasa si inhibimos a los canales de sodio? No hay transmisión del impulso nervioso y por ende no hay comunicación, ¿no? No hay, por ejemplo, no sé, contracción, o en el cerebro, por ejemplo, disminuye la transmisión eléctrica, ¿no? Que puede ser útil, por ejemplo, en trastornos en los que esta conductibilidad eléctrica pues esté muy aumentada, ¿no? Como lo puede ser pacientes con trastornos como por ejemplo epilepsia, ¿no? Ahora, contracción, relajación, nos referimos pues a músculo, ¿no? A células musculares. La contracción muscular tenemos que recordar que va a depender de calcio, ¿no? Principalmente. Las células requieren calcio para poder contraerse. Esta específicamente la van a sacar del retículo sarcoplásmico, también conocido como retículo endoplásmico, en las células normales, pero aquí conocido como retículo sarcoplásmico. Y ahí es donde lo vamos a sacar. Y esta contracción, relajación está mediada igual por varios receptores. El músculo esquelético, que es el que nosotros podemos controlar como a voluntad, se va a llevar a cabo por receptores nicotínicos de acetilcolina. ¿Ok? Justamente los receptores que nosotros vimos la clase pasada, los receptores acoplados, los canales iónicos activados por ligando. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es un ligando, que les mencionaba que también se conocen como receptores ionotrópicos. Por otra parte, el músculo liso, su contracción se da por receptores acoplados a proteínas G, principal o específicamente a proteínas de tipo GQ. Siempre que vean una proteína de GQ, o bueno, siempre que piensen en músculo liso, en contracción, piensen en que se da por receptores de tipo GQ.
Y esto ya lo veremos, bueno, ya lo vimos, que las proteínas de tipo GQ, ¿qué es lo que hacen? Pues por medio de la fosfolipasa C y el inositol trifosfato y el desilglicerol y el calcio intracelular, pues van a favorecer la contracción, ¿no? Por otra parte, el músculo cardíaco igual funciona con proteínas G, pero aquí con proteínas de tipo GS. No les van a preguntar eso ahorita. Esto sí, pero no en este tema. Lo que sí quiero que sepan es que el músculo liso se da por GQ. ¿Ok? Eso sí recuerden. Entonces, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos a nuestra neuronita y esta pues va a conducir el impulso nervioso. Aquí ya sabemos por los canales de sodio, por ejemplo. Y una vez que llega al músculo, por ejemplo, aquí sí estamos hablando de músculo esquelético, pues aquí tenemos, si hacemos un zoom, tenemos a nuestro botón sináptico, liberación de neurotransmisores que se unen a receptores en la placa neuromuscular. Y entonces aquí pues ya va la cascada de contracción, ¿no? Todo lo que tiene que llevarse a cabo para que pueda haber un efecto de contracción. Y aquí les puse, por ejemplo, aquí les puse ejemplos, ¿no? Hablando de excitación e inhibición, aquí lo que les mencionaba, ¿no? Los canales de sodio hacen que haya una propagación de la despolarización, por ende que haya liberación de neurotransmisores y que la transmisión siga, ¿no? Pero si nosotros queremos frenar esto, pues damos, por ejemplo, un fármaco que nosotros conocemos como carbamazepina. La carbamazepina se une a estos canales de sodio dependientes de voltaje, prolonga su estado de inactivación, que recuerden de la clase pasada. Entonces, no hay propagación del impulso nervioso, disminuyen las descargas de alta frecuencia y por ende podemos disminuir los efectos que tienen, por ejemplo, los pacientes con epilepsia, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, los efectos que son, por ejemplo, propagación, disminución en la propagación de la convulsión. Ahora, hablemos de la contracción y relajación. Aquí les puse el ejemplo más clásico, que es la placa neuromuscular. Tenemos aquí que viene nuestro impulso, ¿no? El impulso hace que se libere acetilcolina. Una vez que se libera acetilcolina, esta se une a receptores en sí, ya en la célula muscular. Esto hace que entre sodio, porque recuerden que los receptores de acetilcolina lo que hacen es simplemente abrir, son canales iónicos que se abren y dejan pasar sodio. Entonces el sodio aumenta el voltaje y el voltaje pues ya causa o es lo que va a propiciar a que haya una contracción, ¿no? Obvio tiene que entrar el calcio, pero pues eso ya es todo un rollo que lo explicará, por ejemplo, Emanuel en la clase de contracción muscular, ¿no? Aquí lo que ustedes tienen que saber es que justo un fármaco puede llegar a tener efectos aquí, porque muchos fármacos se unen o bloquean justamente y que no se una la acetilcolina, entonces pues no hay entrada de Na, no hay aumento de voltaje y no hay contracción. Y esos son los famosos relajantes neuromusculares. Ahora, otro cambio que podemos ver es en la secreción. Esto pues nos vamos a referir a células secretoras, específicamente, por ejemplo, células parietales, que son las células que encontramos en el parietales, que encontramos en el estómago, células adrenales y células beta pancreáticas, ¿no? En sí, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente hay fármacos que pueden aumentar o disminuir la secreción de sustancias. Específicamente en la que nosotros nos centraremos es una que está en el estómago, específicamente en el epitelio muscular, que es la célula parietal. La célula parietal se encarga de secretar ácido al estómago, ¿no? Justamente con el fin de aumentar eh, o disminuir el pH del estómago y con este ya sea tanto para degradar comida como para proteger el ambiente gástrico de posibles microorganismos que pueden llegar a proliferar si el pH no estuviera tan bajo, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño esquemita, es que tenemos aquí a nuestra bomba, nuestra famosa bomba hidrogenión potasio, que entra potasio y sale hidrogenión. Y aquí tenemos igual a nuestro canal de tipo de cloro, sacamos cloro.
Y justamente el protón con el cloro, lo que pasa es que forma ácido clorhídrico y pues con esto aumentamos el pH, ¿no? Y existen fármacos como lo son el omeprazol, los famosos inhibidores de la bomba de protones, que se unen aquí y lo que hacen es que bloquean la secreción de ácido clorhídrico. Entonces lo que hace, aquí, o sea, el ácido clorhídrico disminuye el pH y lo que hace es que aumenta el pH. Justamente esto lo hacemos en pacientes que pueden tener de que úlceras gástricas, reflujo, gastritis. Justo estos fármacos los utilizamos en esos casos. Específicamente los utilizamos en esos casos, ¿no? Y aquí les puse un como esquemita de eso. Propiamente aquí vemos que existen receptores que van a modificar que se expresen o no estas bombas de protones. Ahorita no es importante. Si lo tienen que saber, solo como para que ustedes sepan o que tengan una idea, es que la bomba de protones, o sea, que existan estas bombas de protones, están reguladas por varias señalizaciones, ¿ok? Como lo puede ser la histamina, la prostaglandina E2, la acetilcolina o la gastrina, ¿ok? Por ejemplo, la gastrina, el mismo nombre lo dice, va a aumentar la síntesis de ácido clorhídrico, ¿ok? Va a ser más ácido el estómago. Y aquí tenemos a nuestra nuestra bomba de protones, que si nosotros le ponemos un omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, pues va a inhibir su efecto. Y por ende, pues ya vamos a presentar un efecto biológico, que ¿cuál va a ser? Que ya no haya secreción, ¿no? De HCl. Y de ahí podemos tener un efecto físico-químico. ¿Cuál es el efecto físico-químico? Pues que disminuye, que aumenta el pH. ¿Ok? Para que más o menos lo vayan relacionando. Ahora, hablemos de esto, ¿ok? Que esto es como un poquito más... ya es lo último. Que son, o lo que ustedes tienen que saber o conocer de esto, es que las células están en constante pelea entre crecimiento y supervivencia con muerte y eliminación, ¿no? Existen estos procesos de regulación entre apoptosis y no apoptosis, ¿no? Muchas células se encuentran muchas células, o sea, hay muchas células en nuestro cuerpo que ahorita mismo están naciendo y otras que están muriendo, ¿no? Pero justamente hay un equilibrio. Si existe una disminución o un aumento en la eliminación de células, podemos llegar a tener problemas como por ejemplo sarcopenia, ¿no? Que es la disminución de células musculares y pues atrofia de nuestros músculos. O en casos de que exista una proliferación aumentada en relación con una eliminación de células, que puede pasar, lo más común, cáncer, ¿no? Entonces, en metabolismo, pues lo que ustedes tenemos que saber es que, pues, justo, o sea, el metabolismo de las células puede ser alterado por varias cosas, ¿no? Puede ser aumentado, puede ser afectado por enfermedades, ¿no? Como por ejemplo puede ser cáncer, ¿no? Mutaciones y todo ese rollo. O también puede ser afectado por fármacos, que es a lo que a nosotros nos importa. Hay fármacos que pueden alterar como la síntesis de DNA de ciertas células y pueden llegar a disminuir la proliferación de las células. Pueden aumentar, pueden hacer que la balanza sea más muerte que proliferación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no se los van a preguntar, literalmente esto es solamente para que ustedes entiendan un poquito más. Es que estas vías, existen diferentes vías que se encargan justo de ¿cómo se llama? De llevar a cabo tanto esta proliferación como esta eliminación de células. Y las principales que vamos a tener van a ser las vías de la proteínas activados por AMP y las vías y la vía del objetivo de la rapimicina, que es la vía mTOR, mientras que la otra es la vía AMPK, que son súper conocidas. De hecho, las vimos ahorita en los, ¿cómo se llaman? Los receptores tirosina sinasa. Pero estos actúan en oposición. ¿Por qué? Porque la vía AMPK va a favorecer procesos catabólicos, ¿no? O sea,
procesos de degradación de ciertas cosas, mientras que la vía mTOR, como lo vimos en insulina, va a favorecer procesos anabólicos y va a inhibir procesos de autofagia, es decir, ahorita veremos eso, pero de que la célula empiece a degradar organelos o sustancias que estén dentro de sí. Mientras que la vía AMPK va a favorecer la autofagia y va a favorecer los procesos catabólicos. La vía AMPK, ¿por qué creen que ustedes active? Si estamos diciendo que justamente va a favorecer degradación de cosas. Pues bueno, pues la célula no es tonta. Va a ser favorecida en situaciones de agresión energética o en privación de nutrientes. Justamente si las células empiezan a ver que existe un estrés celular o un ambiente no propicio para su supervivencia, pues va a decir, no, lo mejor es que empieza a degradar ciertas cosas para obtener energía, ¿no? O de que, pues sí, es mejor que me muera, ¿no? Otro punto importante es la apoptosis. La apoptosis igual es como algo muy como relevante, porque la apoptosis puede ser regulada desde una vía interna, o sea, desde dentro de la célula podemos favorecer apoptosis, o desde una vía externa, ¿no? Tiene que haber un estímulo desde otra célula que promueva la apoptosis, así como también los factores de crecimiento son los que normalmente propician la vía mTOR, como los vimos, o sea, los receptores tirosina sinasa normalmente reconocen factores de crecimiento, entonces, pues son los que van a favorecer principalmente la vía mTOR, así como también aminoácidos, ¿no? Justamente si tenemos bastantes aminoácidos que queremos, pues construir cosas con ellos, favorecer vías anabólicas. Ya por último, es importante, me parece importante mencionar, pues como dos conceptos que surgen a partir del metabolismo en las células, ¿no? Que son apoptosis y autofagia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la apoptosis es la muerte de la célula, mientras que la autofagia es degradación de ciertas moléculas específicas de la célula. En la autofagia, la célula no se va a morir. Lo que va a hacer es que va a degradar cosas que ya no le sirvan o o de las que requiera obtener energía, ¿no? Entonces, de la apoptosis, pues sí es que la célula ya tuvo algún error que no se puede resolver y lo único lo único que se puede hacer en este caso, pues es muerte celular, ¿no? Entonces, programada, es controlada y sin inflamación. Ojo, eso sí muy importante. Que no existe una respuesta inflamatoria por la apoptosis, porque muchas de nuestras células en este momento están haciendo apoptosis. Y no por ende nosotros estamos de que todos inflamados y todos con un choque séptico por aumento de proteínas de fase aguda, ¿no? Entonces, es una forma de eliminar células dañadas o innecesarias, ¿no? Justamente el cáncer es que estas vías de apoptosis pues no funcionan bien. Les mencionaba, tenemos dos vías, la vía externa y la vía interna. La vía externa se da porque un ligando se une con un receptor, mientras que la vía interna se da por daño al DNA. ¿Ok? Ahora, la autofagia, les decía, pues es esta vía, obviamente es una vía catabólica de degradación de moléculas, pero que se da más para un reciclaje intracelular, ¿no? O para obtención de energía que por privación de nutrientes en su ambiente, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que hay una degradación de organelos o proteínas y que esto es en condiciones, ya sea de que la célula vio que existe un ambiente no propicio para su supervivencia afuera, ¿no? O que requiera degradarlos porque va a sintetizar nuevas, ¿no? Entonces, el proceso de autofagia, pues es degradar cositas que tenga adentro la célula, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, objetivo, eliminar el contenido dañado. Eliminar contenido dañado. Es decir, contenido que no le sirva. Y proveer de energía
en situaciones críticas, ¿no? En situaciones de inanición. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo hacen? Lo hacen por medio de autofagosomas, ¿ok? Por medio de autofagosomas. ¿Y qué son los autofagosomas? Pues bueno, la célula pues mete en vesículas a las sustancias que quiera degradar, es decir, forma autovesículas, por decirlo de una forma, y luego estas vesículas se unen con lisosomas que tengamos dentro de nuestra célula. Entonces los lisosomas se unen con estas vesículas y lo que hacen pues es degradación de las moléculas, ¿no? Porque los lisosomas, recordemos, tienen ciertas sustancias que son bastante que favorecen la degradación de moléculas, ¿no? Por eso siempre se encuentran en vesículas, ¿no? Porque pueden llegar a tener efectos nocivos a la célula. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque estos dos conceptos son importantes en, en ¿cómo se llama? En condiciones o en enfermedades como por ejemplo son neurodegenerativas, ¿no? Porque en esos casos existe una eliminación de células mayor a la que hay de proliferación y muchas veces podemos dar fármacos para ello, para poder impedir que siga aumentando estas enfermedades, ¿no? O por ejemplo en supresión de tumores. Les decía, hay muchos tumores que se dan por mutaciones en receptores de tirosina sinasa. Si nosotros inhibimos o damos fármacos que inhiban esos receptores, pues podemos llevar a cabo una supresión de la proliferación celular, ¿no? Una supresión de tumores. O también en enfermedades infecciosas, ¿no? Porque muchos fármacos, muchos microorganismos, pues van a favorecer la muerte de células. Y pues justamente no queremos eso, queremos lo contrario. Por ende, muchos fármacos van a actuar sobre esto. Y bueno, docs, con esto nosotros terminaríamos la clase ya de farmacodinamia. Les digo, estos temas, esto último realmente casi no lo preguntan. Lo importante es que ustedes conozcan o tengan la noción de que los fármacos pueden llegar a tener estos efectos, pero lo que sí les van a preguntar es los receptores. O sea, eso es teoría de que sí o sí se los van a preguntar, ¿no? Proteínas G es lo que ustedes tienen que manejar mejor de farmacodinamia. Y enzimas. Y todo esto de antagonismo, agonista, ortostérico, alostérico, en cuáles se une a sitio activo y cuáles no, ¿no? Recuerden, alostérico de al lado y orto de, vamos cerrando el hortito en el lugar, ¿no? Entonces, con esto terminamos todo, ¿no? Vimos los conceptos de diana o blanco farmacológico, vimos las interacciones químicas entre sus blancos, ¿no? Especificidad, selectividad, eficacia intrínseca, reversibilidad e irreversibilidad, ¿no? Vimos consecuencias de la interacción química, agonismo, ortostérico, alostérico, antagonismo, ¿no? Vimos los receptores acoplados a proteínas G, los principales tipos que son GS, GI y GQ, su cascada de señalización y sus efectos. Los canales iónicos, los regulados por ligando, por voltaje y sus estados conformacionales, ¿no? Vimos los receptores nucleares, su receptor, su translocación al núcleo y su unión a elemento de respuesta sobre el DNA, que les digo que es esta región a la que se une específicamente, ¿no? El receptor del DNA, el receptor con el DNA. Los receptores catalíticos, que es lo que vimos. En las enzimas, la inhibición ortostérica alostérica, si es reversible o no. Los transportadores, las sustancias transportadoras, ¿no? Por ejemplo, los neurotransmisores. Los cambios en la configuración del transportador, ahí nos referimos a que simplemente cuando se unen estas moléculas se pueden llegar a abrir o permitir el paso, ¿no? Liberación, todo esto igual, ya lo vimos. Mecanismos físico-químicos, estos 7 que vimos. Que estos literal, solo creo que se los van a preguntar para que ustedes los identifiquen, más que como específicamente que expliquen cada uno, sino que ustedes lo sepan identificar y que pertenezcan a mecanismos físico-químicos. Los vimos todos, ¿no? Los efectos de los fármacos sobre las células efectoras, ¿no? Excitación o inhibición de las células, por ejemplo, neuronas. Contracción o relajación de células musculares estriadas o lisas, esqueléticas y cardíacas. Excitación o inhibición de las células secretoras. Ahí pusimos de ejemplo a la célula parietal, la del estómago. Y estimulación e inhibición del metabolismo celular, ¿no? Que muchos fármacos pueden estimular que se sinteticen más cosas o sea, más
cosas dentro de la célula, ¿no? O no. Pero esto ya depende mucho. Y no les van a preguntar, esta cascada no se los van a preguntar, ¿ok? Esto es más como para que ustedes entiendan. Que la vía mTOR aumenta proliferación, mientras que la vía AMPK hace lo contrario, ¿ok? Entonces, con eso terminaremos el tema de farmacodinamia y ya pasaríamos a farmacocinética, ¿ok? Entonces, espero que les haya quedado claro y que les haya gustado el video, ¿ok? Entonces, con eso terminamos farmacodinamia. Nos vemos. Tengan bonito inicio de semana. ¿Ok? Y ya prometo que con las siguientes me tardaré menos y ya las subiré más rápido. ¿Ok? Entonces, nos vemos, docs. Cuídense. Suerte en farma.